Esta historia se llama Los hijos del abismo. Hay cosas que el mar no debería devolver. Y sin embargo, a veces lo hace, no con furia, no con violencia, sino con paciencia. Como si supiera que tarde o temprano, todo termina regresando a él. El hombre que cuenta esta historia nunca volvió a ser el mismo. Nervioso, balbuceante, con su mirada insegura y sus manos inquietas. Sus ojos, siempre miedosos, solo mirando al suelo. Como si algo bajo el suelo hubiera esperando. Los médicos hablan de trauma, de una mente perturbada y rota, de recuerdos deformados por el miedo. Pero él insiste en que todo fue real. Y lo peor es que no intenta convencer a nadie. Solo lo cuenta, como quien se quita un peso que nunca desaparecerá. Dice que todo comenzó con un joven, un extranjero, un hombre sin historia, o con una que decidió enterrar, sin rumbo, ni posibilidades ni oportunidades, sin nada que lo atara a ningún sitio. Su nombre era Alexander, y nada poseía, ni nada tenía que perder. No sabía de pesca ni redes. No entendía el lenguaje de la mar. No reconocía sus advertencias. Y el océano siempre advierte antes de reclamar. Sin ideas, ni camino a alguna parte, paró en aquel bar. Y fijamente miró el cartel, que anunciaba una oferta de empleo. Personal para un barco pesquero. Al otro lado de la calle, el cascarón del muelle. Le dijo el camarero que le sirvió la comida. Cuando vio el barco, no preguntó demasiado. Porque cuando el mundo se cierra y no te abre ninguna puerta, cualquier abismo parece una oportunidad. El barco se llamaba Aurora del Norte. Un gigante de acero envejecido, cubierto de óxido, con cicatrices de viajes que nadie recordaba, o que nadie quería recordar. Crujía incluso en calma, como un sollozo, lamentándose, como si estuviera vivo, como si algo dentro de él respirara. Sus focos atravesaban la oscuridad, pero en la noche de la mar, nunca iluminaban del todo. Siempre lo desconocido habitaba en la penumbra. Zonas que parecían resistirse a la luz. Alexander subió a bordo sin saber, sin esperar, sin comprender. Que no todos los viajes tienen regreso. Y que algunos ni siquiera deberían comenzar. Los primeros días fueron duros. Fríos. Manos agrietadas y con heridas abiertas por la sal. Y silencio. Días de total silencio incómodo. Y noches interminables de sueños fragmentados, perversos y antinaturales. Con una inquietud latente y perturbadora que infectaba todo el barco. Como si los hombres evitaran hablar de algo, Alexander lo notó. Eso extraño que percibía un mal presente que todo llenaba. Esa sensación advertida por todos, y preguntó, pero nadie responde. Todos con gesto inseguro, simplemente miran e ignoran. Y entonces, comenzaron las cosas extrañas. Primero fueron las luces bajo el agua. Destellos luminosos perturbadores que se movían, lentos y alrededor. Algo gigantesco que provocaba oleaje y respiraba bajo el barco, una presencia. Preguntó, absorto mirando la absurda escena, más absurda fue su respuesta. Plankton, le dijeron. Y a regañadientes, lo creyó. Porque era más fácil creer eso que aceptar la posible verdad, provocada por el miedo, que nacía de la inquietud de eso desconocido, que nos acechaba bajo las aguas. Después vinieron los sonidos. Unos zumbidos terribles que dañaban mis tímpanos. Otras veces metal contra metal, profundos, martilleantes, que desconcertaban. Y susurraban un temor sin nombre, que todos conocían, menos yo. No eran olas, ni eran motores. Eran profundos y consistentes. Como si algo que no era de este mundo intentara hablar. Alexander los escuchaba por la noche, a través del casco, como si vinieran de debajo de sus pies. Una presión constante de alguien llamando. Unos ojos oscuros entre las olas del mar empezaron a fijarse en él. Luego llegaron las sombras. En la lejanía, confundidos con la niebla. Formas que parecían barcos enormes. Increíbles moles descomunales. Inmóviles y silenciosos, observando. Pero cuando los focos de la aurora los alcanzaban, desaparecían. Se desvanecían,
se ocultaban y simplemente dejaban de existir, como si nunca hubieran estado allí. Alexander no cuestionaba nada, porque no sabía lo suficiente como para temerlo, y el miedo necesita comprensión para existir. Hasta aquella noche. Su turno de guardia. Una noche sin luna y un mar en absoluta calma. Demasiado inmóvil. El tipo de silencio que escuchas tus pensamientos. Y parecen ser gritos tus propios latidos. Y entonces lo vio. Una figura encubierta. Pensó que era otro marinero, pero algo no encajaba. No caminaba. Parecía no respirar. Inmóvil, sin ruido. Y al momento se percató de que sus extremidades eran demasiado largas, y al alzar su linterna observó una cara escamosa y llena de dientes, y dos cuencas negras donde debía de haber ojos. Me quedé absorto mirando la terrorífica figura que estaba frente a mí. Segundos que se hicieron interminables, congelado intentando procesar y comprender. Tenía algo en sus manos, un gran pez que imagino le interrumpí al topármelo en la cubierta del barco. No pertenecía a ese plano. Alcé la linterna. La luz tembló. Entonces, aquella cosa que sostenía ese pez, aún vivo, aún moviéndose. Se lo estaba comiendo, pero no lo mordía, no lo desgarraba, lo devoraba. La criatura se giró lentamente. Y aunque Alexander no vio su rostro completo, vio lo suficiente, ojos demasiado profundos, una profundidad imposible, como atraído por una irresistible fuerza perturbadora e hipnótica, como mirar directamente al fondo del océano, y abstraído en el frondoso abismo. Entonces emitió un sonido, no era un grito, ni un rugido, sería un reclamo. Diría que era un lenguaje ancestral, algo que no estaba destinado a ser escuchado por humanos. Y dio un tremendo salto, y a varios metros del suelo, desplegó unas alas enormes, y como una niebla se desprendía de ellas, y planeando por encima del barco extendió esos vapores por toda la cubierta, y regresó al mar sumergiéndose en las profundidades. Al poco tiempo, después de eso, el barco comenzó a cambiar, a enfermar unos, a morir otros. Algunos como zombies, empezaron a deambular por cubierta, y caían al mar. Otros entraban en un extraño estado de locura, con fiebres altísimas y divagando en lenguas extrañas e incomprensibles, y otros sin causa ni motivo aparente. Entraban en pánico, gritando como locos poseídos, diciendo que los atacaba un enorme felino blanco, que los acecha y persigue. Las desapariciones, enfermedades, marineros uno tras otro. Sin ruido, sin lucha, sin sangre, solo ausencia, como si nunca hubieran existido, y la enfermedad, fiebre, tan alta, tan insoportable. La piel, tornándose morada, casi quemaban al tacto. Pero no era un color superficial. Venía de dentro, como si algo estuviera creciendo bajo la carne, moviéndose, buscando salir. Pero lo peor no era la enfermedad. Era el hambre, primitiva, insaciable. Comían pescado crudo, con desesperación, con ansia incontrolable y visceral. No esperaban a que murieran. Los arrancaban y devoraban aún vivos. Y mientras lo hacían, sonreían, con la felicidad de un placer sin nombre que solo se halla, oculto en la oscuridad perversa de las criaturas en las que nos estábamos convirtiendo. Esa sonrisa deformada y antinatural, que ya no pertenecía a un ser humano. Sus ojos cambiaron, oscurecieron, se hundieron, y dejaron de mirar el mundo que nos rodeaba, porque ahora miraban hacia abajo, hacia donde algo los estaba llamando. Esa noche, el mar respondió, golpes en el casco, lentos, pesados, rítmicos. No eran ataques, eran llamadas. Desde abajo, y entonces emergieron criaturas que no deberían existir, blandas, gelatinosas, inestables, como si sus cuerpos aún no hubieran terminado de formarse, o como si estuvieran en constante cambio. Subían por el casco, sin prisa, como quien regresa a casa. Y algunos ya estaban dentro, porque los enfermos ya no eran humanos. No era un ataque, era una transición. El mar no venía a destruirlos, venía a reclamarlos, a devolverlos a lo que siempre habían sido. Alexander corrió,
pero no había salida. Intentó defenderse con lo que tenía a mano. El barco ya no era un barco, era un umbral. El agua estaba en todas partes, en el suelo, en el aire, en su piel, y cada gota llevaba algo con ella. Algo que respiraba, que observaba, que esperaba. Me encontré en uno de los botes de emergencia a la deriva, muchos días a merced de la corriente. El superviviente no recuerda cómo escapó, solo recuerda el frío, la oscuridad. Fueron noches en las que la niebla susurraba, sombras que se desplazaban y ojos negros en las olas, fijamente, mirándome. Y como recordé a mis hermanos de tripulación, como tuve que alimentarme de pescado crudo para sobrevivir, como en las noches de oscuridad, manos blandas y húmedas me tocaban y me acompañaban, como si me consolaran condescendientemente, que supieran que estaban conmigo, como si aunque no fuera uno de ellos, cuidarían de mí. Dice que algo lo dejó vivir, no por error, sino por elección, porque necesitaban un testigo, alguien que contara, que atestiguara lo que ocurre cuando el mar decide recuperar lo que le pertenece. No sé cuántos días anduve a la deriva en el mar, pero la aurora del norte desapareció sin dejar rastro. Yo volví. Acabé una noche junto a la costa, desperté estando en la orilla, sano y salvo. Pero sé que me trajeron, que me ayudaron. Y no ha pasado un solo día en todos estos años que no siga escuchando el mar. Cada noche, en el silencio, en la oscuridad llamándome. Y a veces cuando me miro en el espejo, creo ver que mis ojos son dos cuencas negras, como si mirara al fondo abismo oceánico. Y entonces, recuerda la última frase. No la escuchó, la sintió en su alma, en su mente. El mar me atrae de una forma visceral y antinatural desde aquel día. Sueños de ciudades submarinas, con civilizaciones de seres gelatinosos que me llaman y me esperan en las profundidades. Sé que si me adentro en el océano, acabaré siendo uno de ellos. Algo me habla y me repite, que vaya al mar, que respiraré dentro de él. Y sé que aún me siguen esperando.